A ver, Humberto. Fueron vamos asesinadas. con esa información. Sofía. Fueron asesinadas 2.654 personas en enero, tanto por los delitos de homicidio doloso como de feminicidio. 2.582 por homicidio doloso y 72 por feminicidio. Y existen dos maneras de establecer la comparación con respecto a los meses inmediatos anteriores. Uno es para el caso el de diciembre de 22, cuando se asesinaron en promedio a 83.9 personas. En enero fueron asesinadas 85.6 personas. El otro criterio de referencia es el mismo mes del año anterior, que es enero del 22, cuando fueron asesinadas 80.8 personas. A ver, eso fue en enero del 22. Antes de eso, vamos nada más para ubicar, nada más para que no haya confusión. El dato de esta mañana, Sofía, es... Diciembre, 2.529 homicidios y más 73 feminicidios. En total, 2.602 asesinatos. Bien, 2.602 en diciembre. ¿Enero? En enero, 2.582 homicidios, ahí está el aumento. Sí. Y 72 feminicidios, es uno menos comparado con diciembre, pero en total son 2.654 asesinatos en enero. Y pues tienen el mismo número de días, diciembre y enero. 31. ¿Y da un promedio en diciembre de cuántos? 83.9. ¿Y en enero? 85.6. 85.6. Humberto, ahora sí. Yo utilizo el de enero. Lo utilizan los especialistas en estadística delictiva para poder decir, a ver, el inmediato anterior, pero también hay que ver porque el funcionamiento del año a través de sus estaciones, las temperaturas, el funcionamiento de la economía y distintas cosas, y es ahí en donde observas el mayor incremento. En enero del 22 tuvimos 80.8, ahora tenemos 85.6, y yo aquí recalco porque durante el 22 tuvimos el decremento sensible que presume el gobierno de López Obrador como el que marca el inicio de la mejora clara en materia de seguridad y por la que se presume una y otra vez que la estrategia está funcionando. Hoy la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dijo varias veces durante la conferencia de prensa que la estrategia estaba funcionando porque se estaba atacando las causas, y en este discurso en el que repetidamente dice por instrucciones del presidente López Obrador, porque López Obrador, y parece ser que es una funcionaria no de López Obrador sino de López Portillo, en este discurso de siempre estar carabaneando a la autoridad superior sobre por qué las cosas se hacen. Sin embargo, en este mes que estamos midiendo, es decir, enero de 2023, llegamos al número 50. Estamos midiendo el mes 50 de la cuarta transformación y alcanzamos una cantidad de 143,100 personas asesinadas, al menos en lo que ha gobernado Andrés Manuel López Obrador, contra los últimos 50 meses que gobernó Enrique Peña Nieto y que los habíamos considerado como los más violentos en la historia del país. O que lo eran. O sea, hasta ahora habían sido asesinadas 107,771 personas, 143,100 contra 107,771, así que tenemos un incremento de 32.8%. Y más que el porcentaje son 35,000 personas. O sea, ya es más de un año completo lo que ha acumulado de aumento la violencia durante la actual administración con respecto de la anterior, que ya significaba una situación de mucha violencia, que ya llevaba al país a ser un referente de la violencia homicida en el mundo, y estamos en una situación en que antes de que lleguemos a medio año, muy posiblemente quizá en junio, estemos dando el dato de que rompimos barrera de 150,000 asesinatos durante esta administración. Y yo insisto con que son al menos porque estamos también en una situación de 111,000 desaparecidos,
contados a partir de 1964, lo que es una cosa horripilante al momento en el que tú desgranas la estadística. Aquí hago un breve paréntesis para no enredar las cosas con tantos números, pero para ponerte un referente. En mayo de 2022 rompimos el número de las 100,000 desapariciones, personas no localizadas, ausentes o desaparecidas, para no meternos en el rollo de las definiciones. Pero en mayo de 2022 dijimos, este es un país con 100,000 desaparecidos, y entonces en 8 meses, 7 meses al momento estamos con al menos 10,000 desaparecidos más. De esos 10,000 desaparecidos, algunas personas estarán muertas. ¿A qué me refiero con esto? Estamos por cumplir un año de los hechos de San José de Gracia de Michoacán, cuando el 28 de febrero del año pasado vimos que un grupo sacó a unas personas de una iglesia, las fusiló, afuera, sí, las ejecutó, se llevaron los cuerpos, pero como no hay cadáveres, entonces esas personas no se suman a la cantidad de personas, a la estadística de personas asesinadas, y sí de personas desaparecidas. Entonces, esas personas fusiladas, que el gobierno en su momento, el general Rodríguez Bucio, en ese momento comandante de la Guardia Nacional, que hoy apareció como subsecretario de Seguridad Ciudadana, ya no vestido con traje militar de campaña, sino con un traje civil con corbata, camisa blanca y tal, el general en retiro Rodríguez Bucio. Bueno, él dijo, no, fueron fusiladas. Bueno, todos vimos una situación de fusilamiento. Esas personas no están en este momento en esta cuenta de 143,100 personas asesinadas. Es el número de la tragedia, de la violencia en los tiempos de la Cuarta Transformación. Contra 143,000 contra 107,000 de este lapso del gobierno anterior. Pues esto lleva a una sola conclusión: lo que haya hecho en seguridad este gobierno no ha funcionado. Ahí está la cifra, y es la cifra oficial. Si en los últimos 50 meses, 4 años, poco más de 4 años del gobierno de Peña Nieto, se mató a la insoportable cantidad de 107,000, casi 108,000 mexicanos, una cantidad que nosotros pensábamos jamás se repetiría. Y esa fue una de las razones por las cuales también seguramente algunas o muchas personas votaron por un cambio en el 2018, y nos encontramos que en ese mismo lapso, 50 meses, que es lo que ha medido este gobierno, que es lo que lleva, se mató a 143,000 personas. Pues es un fracaso. Ya aquí, para no entrar en el abrazos, no balazos, en todo lo que ha dicho este gobierno, es un desastre. Ahora, el gobierno, Sofía, dice que, salvo los homicidios, ha bajado la incidencia delictiva. Ellos hacen este comparativo con el punto más alto, siempre hacen el comparativo con el punto más alto, entonces siempre presentan un porcentaje de reducción, pero si vemos los otros delitos, el caso de los secuestros se mantiene igual. En diciembre, según el secretariado, fueron 44 víctimas, en enero 44 también, pero ayer nos decía Isabel Miranda Gualas, de Alto al Secuestro, ellos tienen registradas 76 víctimas. Sí. En cuanto al robo total, en diciembre se registraron 49,227 robos, en enero 51,591, y en el robo de auto se registra un aumento pasa de 8,168 en diciembre a 8,923 en enero. O sea, un pésimo mes enero. Sí, ahí tienen aumentos en prácticamente todos los delitos. ¿Ya terminaron? Ya, las cifras sí, ya terminaron. Bueno. Para cerrar, Humberto. Pues también se hace una recapitulación larga de cuántas armas largas, cuántas armas cortas, cuántos Barrett. No dejan de incautar esta clase de armas. Y uno se pregunta, entonces,
¿cómo es de que no dejan de pasar? Si no dejan de asegurar esta clase de armas, es que no dejan de pasar, porque si sumamos toda la cantidad de armas ya se debería de haber podido armar a una pequeña milicia, ¿no? Segundo, se dieron a conocer algunos datos sobre recapturas de personas que se fugaron el 1 de enero del Cerezo 3 de Chihuahua, un evento muy notable a principios de año en Ciudad Juárez. Se han detenido, dice el general Rodríguez Bucio, a 19 de las 30 personas, y lo que me parece que se habían fugado, y lo que me parece notable es que 6 personas ya murieron de esas 30 personas que se habían fugado, además del neto. Si vemos las imágenes, seguramente varias son de esas 6, pues al menos 4 son menores de 30 años. Entonces también para los jóvenes, la alternativa al encierro es el entierro, y seguramente de los fugados otros en el destierro. Eso es lo que también significa ser joven en México. Si no tienes tumba, tienes tambo, pues, ¿no? Entonces, pues este es el desastre en el que también están los jóvenes mexicanos, con este tono festivo de que las cosas sí funcionan, y la verdad es de que uno no ve cómo con estos datos las cosas puedan estar bien. Cuando al rato se publiquen y tengamos los datos de cómo ha funcionado ya en detalle la distribución del homicidio en los estados, podremos hacer el análisis, si tú gustas, para mañana, de cuáles han sido los estados más y menos violentos en este arranque de 2023, Ciro. Bueno, pues gracias. Gracias, Ciro. Qué tristeza, ¿eh? Qué tristeza, porque se puede hablar de programas sociales, se puede hablar de otras cosas, pero si no se contiene, se derrota, se disminuye considerablemente el delito, una sociedad no camina, una sociedad no marcha. Y todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, entienden perfectamente bien a lo que me refiero. Es esa inquietud, es ese temor, o es ese dolor en el caso de quienes han sido víctimas, porque este sigue siendo un país muy violento y un país muy peligroso. Y a juzgar por la propia estadística oficial, este país es más peligroso y es más violento de lo que ya de por sí era en diciembre del 2018. Y eso es una desgracia, eso es una tragedia. Que luego se den las explicaciones, que se haga toda la propaganda que se quiera hacer, que se culpe de esto a García Luna, ya. Cosas que ya son tan remotas que uno dice, Dios santo. Pero bueno, aquí dijimos, poco antes de que asumiera el cargo el presidente López Obrador, podrá darse una serie de cambios, podrán venir muchos cambios, pero sin seguridad no habrá cuarta transformación. Sin paz no habrá cuarta transformación. Si no se reducen sensiblemente los niveles de violencia y de inseguridad, no habrá cuarta transformación. Estamos en el mes 50 de 70 que va a durar este gobierno, y eso no se ha logrado, y creo que difícilmente se logrará, Humberto. Ojalá me equivoque, pero que no nos digan que este país vivió una gran transformación, porque con estos niveles de inseguridad y de violencia y de peligro, que no nos digan que este país cambió. Qué tristeza. Sí, qué desgracia. En algún momento también de este año es posible que se cruce en menos tiempo el total de homicidios que ocurrieron durante toda la administración de Peña Nieto, y ahí habrá quien se quiera meter con todas las explicaciones, justificaciones, disquisiciones y lo que tú quieras, pero en términos concretos no habrá otra forma de decirlo sino de que el presidente en cuyo gobierno más mexicanos fueron asesinados es Andrés Manuel López Obrador. Pues sí.